Amigos, retornamos a la edición matinal. Como ya lo habíamos anunciado, estamos en compañía de José Gutiérrez, él es el defensor del pueblo, quien visita los sets de TV Perú. ¿Cómo está? No. Omar, siempre grato de estar acá y poder abordar después de un día de arduo trabajo y de días previos de mucha coordinación. Quiero saludar la actitud pacífica de todas las personas que se han movilizado el día de ayer de manera cívica, alturada, en su gran mayoría, y han expresado lo que tenían que expresar. Ahora dejemos al Ejecutivo, al Legislativo, es decir, al Estado, sopese esa protesta, no la soslaye, todo lo contrario, tome nota de esas grandes demandas, de todo lo que puede significar el acercamiento, y cuando uno convoca diálogo, no es al aire que hay que dialogar, sino todo lo contrario, ir a las víctimas de la violencia de diciembre y de enero, que naturalmente las víctimas piensan que son los que han participado en paro. No, las víctimas que no han participado de nada de eso, pero que se han visto perjudicadas, porque muchos de ellos, que son niños, ya no tienen padres. Muchos de ellos tienen a sus padres postrados todavía en una camilla, postrados en una silla de ruedas, y lo que quisiéramos es que haya empatía de parte del Estado y se pueda ir a todos ellos con interlocutores válidos a poder por lo menos ver el tratamiento de cómo están haciendo. No puede ser que el Estado deje en orfandad. Eso para restablecer por lo menos un criterio básico de comunicación y de atención a lo que ha significado. Ahora, pero eso se quedó como que en el aire, ¿no? Pero porque resumiendo, el Ejecutivo no ha encontrado los interlocutores. Sí, para dialogar. Ese es el gran, es que sí hay interlocutores. Si usted va a las víctimas de la violencia y encuentra ancianos que estaban sustentados económicamente por sus hijos que hoy día no están, entonces uno va en esos ancianos, porque son personas de tercera edad que están en condiciones increíblemente de abandono. Y va usted en los niños, ya no van a las escuelas, ya no van a los colegios, o peor aún, el profesional odontólogo que tenía que hacer sus serums sigue en nada, y hay un proceso de restablecimiento de la salud que recién está. Muchos de ellos ni siquiera han participado en la protesta. Muchos de ellos han estado en sus domicilios, cerca de sus domicilios o en la puerta de sus domicilios. Entonces, un Estado que ejerce, digamos, empatía para con la ciudadanía, lo menos que puede ser no dejar de atender. Y no necesitas conversar con un gobernador, con un alcalde, necesitas directamente ir en esas víctimas. Por eso creo que los interlocutores válidos de parte del Estado tienen que estar ahí con ellos para empezar a resanar heridas, porque si no se resanan esas heridas siempre quedará abierto un clima que para mí sí resulta peligroso, que es el clima del odio. Y eso muchas veces no te permite razonar. Cuando hay odio de promedio, ya la razón prácticamente no existe. Lo que existe son acciones, digamos, producto de la reacción hepática, y eso creo que es lo que no queremos socialmente hablando, porque también sí es verdad que eso es muy contagioso y son, digamos, el caldo de cultivo para el desarrollo de violencia, como que ayer hemos visto, pero de manera muy aislada. Y la ventaja de ahora, antes se detenían 50, 40, 100 y ahora se retiraban. Ahora los pocos que han sido detenidos son porque han cometido flagrancia en delito y tienen que responder ante la justicia. Ahora, entonces ellos se han quedado, el Ministerio de Justicia a través de la Defensa Pública se ha hecho presente, Defensoría presente y el Ministerio Público presente. Esa es la mayor garantía respecto a los derechos humanos, porque si bien alguien puede cometer un delito, tiene que ser llevado con el debido proceso, haciendo que no sea sometido a vejamen, y por todo lo demás una investigación prolija. Finalmente, Omar, antes que me pregunte, solamente para no acortar, nuestra preocupación por otro hecho aislado, que es haberse intervenido a la congresista Luque, estimo yo, sin las condiciones oportunas o debidas, en un lugar muy lejano a la manifestación, y allí sí pedimos por lo menos una investigación célere, oportuna de parte del mismo Ministerio del Interior, para que defina cuáles han sido las circunstancias y los móviles de esa intervención, sobre todo porque está ausente el Ministerio Público, no había flagrancia, intervenir un vehículo, o sea, el grado de proporcionalidad actuado
tiene que ser seriamente explicado y abordado con absoluta transparencia. Eso sí es nuestra exigencia. Entiendo, nosotros anoche hemos encargado ya a unos comisionados para que hagan la investigación, probablemente ya se han comunicado con la congresista, y así que nosotros queremos que nuestras actuaciones siempre sean prolijas, oportunas y por sobre todo con mucha objetividad. Acá no hay un tema político en discusión, lo que existe es una manifestación y si el parlamentario quiso ejercer su manifestación, sigue los cánones que corresponden como cualquier ciudadano, pero eso implica. ¿Se ha podido identificar a las personas agresoras? Claro, están plenamente identificadas, es parte de la comunicación en redes que tenemos y, como repito, vamos a ir más adelante y también nuestra advertencia. O sea, si bien es cierto, hemos saludado la actuación de la policía porque se ha trabajado previamente políticas preventivas, ahora, digamos, a resultas de todo esto que ha pasado, vemos un balance positivo en términos, digamos, de que no ha habido mayores lesiones. Casos aislados. Eso era lo que le quería preguntar, don Josué. ¿Cuál es el balance luego de lo ocurrido ayer, digamos, porque no se ha llegado a un extremo, y me refiero extremo a pérdidas de vidas humanas? Se han producido sí conatos de violencia, algunas agresiones, algunos actos delincuenciales también. Hemos visto arrojar bombas molotov a la Policía Nacional. Afortunadamente no hemos tenido lamentable muerte ni de los manifestantes ni de la Policía Nacional. Y en términos generales, ¿qué sensación nos deja? Y el comportamiento de los efectivos del orden también. Yo tengo una sensación general que es positiva, tanto de quienes han ejercido su derecho a protestar, que en su gran mayoría se han mantenido, digamos, con una actitud, si bien de reclamo, pero con una actitud de respeto a la vida, a la integridad y la salud, no solamente de los efectivos, sino de los transeúntes y también de la propiedad privada. O sea, eso es para mí ya bastante en la ciudad de Lima y es un resultado que veníamos esperando y naturalmente hay hechos aislados, como por ejemplo la falta de formación de los oficiales de la Policía Nacional. Su profesionalismo deja mucho que desear, pero no estoy hablando de todos, de unos cuantos, que inclusive a nosotros nos han impedido a ejercer nuestra labor defensorial. Ajá. Y eso es inaceptable. No es que me haya llamado un comisionado, a mí mismo, un alférez y un teniente, no me ha permitido el paso, cuando es nuestro deber estar ahí y participar ahí y supervisar ahí, porque nosotros aparte tenemos un mecanismo de seguridad. Entonces, hacer todo eso dice mucho de algunos malos efectivos, malos oficiales, que indudablemente se tiene plenamente identificado. ¿Usted se identificó como defensor? Como nosotros andamos identificados con chaleco, ¿no? Y nuestro credencial, ya, nuestro DNI, y nosotros todos estamos identificados. Y también algunas cosas que hay que superar. Por ejemplo, todo Lima ha estado, el centro de Lima ha estado con los respectivos con las respectivas rejas, pero empernadas. Entonces, cuando hemos querido evacuar una herida, la señorita que no voy a revelar su nombre porque no, ha estado además en el hospital, ha sido herida, entonces sus condiciones eran difíciles, lo hemos recogido en Abancay y lo hemos trasladado al hospital, pero para salir del centro de Lima con las unidades era imposible porque todos estaban empernados. Entonces yo me pregunto, si se producía un incendio, se producía un terremoto, cualquier acto que digamos hubiera demandado evacuación de la población que está en el centro de Lima, no hubiera habido forma de cómo trasladarse con sus vehículos. ¿Va a haber una queja formal de la Defensoría? No, ya hemos advertido eso al señor ministro. Espero, como corresponde, se actúe de manera célere y se apliquen las sanciones, así como pedimos para los civiles también que han traspasado la línea de una conducta natural, normal, puedan ser juzgados o investigados rápidamente. De igual manera será a los efectivos de la Policía Nacional que podrían haber cometido algunos excesos en su actuación. ¿Cuál es el balance de la Defensoría luego de estas horas de, digamos, tensión en la avenida Abancay, ¿no? Porque todas las manifestaciones tienen un solo objetivo, que es llegar al frontis del Congreso de la República. Sin embargo, esto no ha ocurrido. No, sí ha ocurrido. La Policía Nacional los ha encaminado hacia la Plaza de Hacho, me parece, porque no se han detenido en el Congreso. No, sí se ha llegado a... Hemos estado en Abancay en todo ese proceso. Claro, ¿no? Sí han llegado al Congreso, es más, un grupo todavía se ha quedado posterior a que ha habido la descarga, o sea, la movilización, un grupo importante se ha quedado al frontis.
naturalmente un poco en el interés de ir gritando y ciertamente provocando a la policía, pero la policía ha sido muy alturada, se ha comportado a la altura de las circunstancias. Como repito, ha habido en su gran mayoría, de manera general, una actitud muy responsable, muy profesional, y estos hechos aislados que yo le estoy refiriendo respecto a actuaciones, digamos, contra la congresista o contra nosotros mismos, son hechos que lo tomamos como hechos aislados, que si bien merecen atención, pero no pueden empañar el profesionalismo de quienes han dirigido este proceso operativo, que es del más alto comando policial, ¿no? A quienes van mis felicitaciones y el reconocimiento por la labor desplegada. ¿Qué le ha dicho el ministro del Interior? Que van a tomar inmediatamente nota del asunto y van a hacer los correctivos que corresponden. Yo no tengo más que decir respecto a nuestro accionar, pero respecto al tema, digamos, de la congresista, sí pedimos celeridad en la investigación y que den las respuestas como corresponde, ¿no? No quisiéramos creer que es parte de la estigmatización o de la prohibición del ejercicio mismo del derecho constitucional, ¿no? ¿Los comisionados han sido maltratados también el día de ayer? No. O sea, el único, no vamos a llamarlo maltrato, sino el hecho de no permitírsenos trabajar y desplegarnos como hubiéramos querido en algún momento, porque fue solo un pequeño momento, no empaña la labor defensorial que hemos estado desde los puntos de preconcentración, desde muy temprano, también en las garitas de control que han estado en Corcona, en el sur y en el norte, tanto en Pucusana como en Ancón, y allí ha habido muchos detenidos, pero básicamente por requisitorias, ¿no? Casi medio centenar de personas por requisitorias y algunos llevando pues droga y otras cosas, que es parte de la cotidianidad del trabajo que hace la policía, ¿no? Declarar zonas intangibles como Lima, San Isidro, Miraflores, ¿no es un acto de provocación más bien de los protestantes? Sí, pero felizmente ayer lo advertimos a tiempo para evitar que quizá el serenazgo, haciendo cumplir su ordenanza interna, porque no se olvide usted, muchas veces que por el principio de taxatividad los funcionarios obedecen más la norma interna, la directiva interna de la resolución interna que la ley y la Constitución. Entonces ayer desde muy temprano hemos comunicado a la ciudadanía que nada restringe su derecho a protestar, nada, y que no se necesita ninguna autorización. Y esto no lo digo yo porque es una deliberación mía, sino porque el Tribunal Constitucional ha sentado la interpretación, digamos, de la Constitución y de las normas convencionales de manera coherente, de tal manera que ha dicho que no existe, digamos, requisito alguno para poder ejercitar el derecho a una manifestación o a una protesta, siempre y cuando sea dentro del respeto y siempre y cuando se mantenga un clima de no agresión y no promoción a la violencia. Entonces no se debería respetar la ordenanza municipal. Las normas infras no están por encima de la Constitución y menos del marco convencional. Así que se respeta a la medida de más bien solicitar protección. Cuando hay un grupo minoritario que puede ser agredido, solicita el permiso, entonces se le brinda la garantía para que pueda desplazarse sin mayor problema, ¿no? Aquí es al revés. La gente se autoconvoca porque ninguna central sindical, ninguna organización política lo ha convocado de manera formal, menos lo ha solicitado. Entonces son autoconvocatorias que usted no las puede restringir porque hay el derecho a libre expresión, al derecho al libre pensamiento, opinión y también el derecho a poderse desplazar y movilizarse con absoluta naturalidad. ¿Va a solicitar usted entonces una evaluación nuevamente de estas ordenanzas a las autoridades ediles? Yo creo que las ordenanzas más van por el lado que le estoy indicando, que es básicamente para la protección y la seguridad de quienes quieren conducirse adecuadamente, y eso es legítimo, eso es válido. A priori la ordenanza no es que sea ilegal, establece ciertos mecanismos, ciertos parámetros, pero restringe los derechos. Pero nada que pueda ser restrictivo. ¿Ya? Sí, para apoyar, sí, para brindar las facilidades, para la protección y todo lo demás, pensando en positivo, no restrictivo, porque pensar en restrictivo es ir contra la Constitución, es ir contra el marco y el bloque de constitucionalidad donde está el tema convencional, ¿no? Don Defensor del Pueblo, hablando de derechos humanos, cambiando un poco también
de la línea informativa. En el Congreso de la República hay ya una línea para poder retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo este ente el defensor internacional justamente de ello. Y cuando alguien no encuentra justicia aquí en el país, recurre a esta instancia internacional. ¿Usted ve positivo esta posibilidad? Porque, digamos, ya lo propusieron semanas atrás Renovación Popular, pero ahora se adhiere a Acción Popular. Va creciendo, digamos, ya esta... Probablemente, pero yo estoy seguro que va a primar la sensatez, sobre todo porque ningún peruano está exento del abuso de poder. Máximo si tenemos una democracia que se está siendo amenazada y que ciertamente es deber de todos los peruanos fortalecerla. Y eso implica que las instituciones supranacionales ejerzan un nivel de intervención con relación al comportamiento del exceso de poder, ¿no? Entonces sería de verdad, seriamente, por lo menos ahora, tan convulsionado que se encuentra en nuestro país, plantear siquiera como punto de agenda la discusión de salirse del marco de la Convención Interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo que esto además es un compromiso del Estado peruano para con todos los países del mundo. Yo creo que lo mínimo que debemos hacer es guardar prudencia, serenidad, y que si esto tiene que discutirse, que sea en otro espacio y en otro momento. Ahora lo que tenemos que buscar es climas de cordialidad, tender puentes. Estamos en un mes patrio, recordamos que este mes para nosotros es la fundación de nuestro país como república y hay que fortalecer, y eso no implica distinguir si alguien piensa como distinto a uno, no, hay que buscar confluencias aun cuando nuestras posiciones sean diferentes, ¿no? No ameritan, digamos, un mayor análisis tampoco. Creo que no amerita mayor análisis porque hay un imperativo. Vivimos una alta conflictividad social, repito, ningún peruano está exento del abuso de poder. Y usted comprenderá que eso está por encima, el derecho humano está por encima de todo y nosotros queremos cautelar eso. Don José Gutiérrez, unos minutos más para consultar. Usted ha sido congresista de la República en los años 2011, más o menos. ¿Cuál es su apreciación respecto a algunos padres de la patria que se ven involucrados en situaciones irregulares, como los conocidos ya mochasueldos, que incurren además en un delito, ¿no? Sí, pero hay que entender algo. Sobre asuntos políticos no me quisiera pronunciar, pero el Congreso tiene mecanismos internos de protección que los activa. Tiene la comisión de ética, tiene la comisión de acusaciones. Entonces creo que esos mecanismos internos tienen que sopesar cuánto grado de afectación puede tener frente a la institución en sí. En nuestra época hubo también casos similares. El Congreso tuvo decisiones que tomar en ese momento y las tomó, ¿no? Entonces a priori no me gustaría juzgar la conducta institucional. Sí tiene herramientas para poderse defender, sí tiene herramientas para poder enmendar, y yo pienso, ¿no?, que el presidente del Congreso está haciendo los esfuerzos por querer canalizar todos estos temas con comunicados que ha ido emitiendo en los últimos días, y esperemos cuál sea la respuesta. Yo en lo personal no me quisiera pronunciar en detalle respecto a ese tema, pero sí aguardo con esperanza que esto vaya a solucionarse por el lado positivo, ¿no? Algo cortito nada más. ¿Qué espera escuchar el 28 de julio en el mensaje de la Nación? Constricción, reconocimiento, que sí se puede fallar, pero que sí tienen la guía para salir adelante. Y cuando uno pide diálogo, primero da el paso, porque es más fácil amar al amigo, pero no al enemigo. Y si alguien concibe que acá hay enemigos, tiene que ir en él a darle la mano y decir, si me equivoqué, perdóname. Pero no de boca para afuera, con acciones. Usted comprenderá que la política está llena de gestos, y esos son los que esperamos que en julio, este 28, sea parte fundamental del discurso que vaya a emitirse por parte de la presidenta, y seguro habremos avanzado en algo este proceso del resane de grandes heridas, y que nos gustaría, nos encantaría haberlo superado. Bien. Porque el país espera mucho de su clase política, pero espera mucho más también de las organizaciones sociales para ponernos a trabajar juntos. Espera mucho más para que no se produzcan hechos como en la víspera, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias a usted, Omar. Gracias por acompañarnos.